Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente explotó las redes sociales y sacudió el mundo del entretenimiento turco. Ya saben que a mí me encanta traerles los chismes más jugosos, las noticias más candentes y por supuesto, todos los detalles de la vida de nuestros famosos favoritos. Y esta vez tenemos un escándalo, sí, un escándalo en toda regla, que involucra a dos de las estrellas turcas más grandes del momento, Demet Özdemir y nada más y nada menos que Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar es explosivo. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese famoso topless en yate que causó furor, la furia que desató, y cómo todo esto se relaciona con el icónico Can Yaman. Vamos a analizar cada arista, cada detalle, desde la imagen que desató la tormenta hasta las reacciones de los fans, los medios y la propia Demet. ¿Están listos para sumergirnos en el drama, en el escándalo y en todos los detalles que necesitas saber? Porque yo sí. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayudarán un montón. Ahora sí, comencemos. La historia, como todas las buenas historias de chismes, comenzó con una imagen. Una imagen que dio la vuelta al mundo, que se propagó como un reguero de pólvora y que, por supuesto, encendió las redes sociales y las conversaciones en todo el mundo. Demet Özdemir, la guapísima actriz turca protagonista de exitosas series como Erkencikus y Doğu Kaderindir, en un yate disfrutando del sol y, bueno, digamos que con un look un poco más revelador de lo habitual. Las fotos la mostraban disfrutando de un día de playa y sol, en un entorno paradisíaco, rodeada de amigos y aparentemente despreocupada. Sin embargo, fue una imagen en particular, una instantánea capturada en un ángulo específico, la que desató la tormenta mediática y la controversia global. En esa foto, la actriz se encontraba tomando el sol, recostada en la cubierta del yate, y aunque la imagen no era explícita, sí se insinuaba un topless. Y claro, las redes sociales se volvieron locas. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, inundando plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Comentarios, likes, shares, todo el mundo hablaba de ello. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman, su compañero de reparto en Erkencikus, se dispararon, y las discusiones y debates en línea se multiplicaron exponencialmente. Las opiniones estaban divididas, con una polarización clara entre quienes defendían a la actriz y quienes la criticaban. Por un lado, estaban los que la defendían argumentando que era su cuerpo, su vida, y que tenía derecho a hacer lo que le diera la gana. Destacaban la libertad individual, la autonomía sobre su propio cuerpo y la hipocresía de quienes juzgaban a una mujer por disfrutar de un día de sol en un entorno privado. Estos defensores consideraban que la reacción negativa era un reflejo de la moralidad conservadora y restrictiva de algunos sectores de la sociedad, especialmente en Turquía. Por otro lado, estaban los más conservadores, escandalizados por la situación y criticando la imagen. Argumentaban que la actriz, al ser una figura pública y un ejemplo para muchos jóvenes, debía mantener una imagen más recatada y acorde con los valores tradicionales. Consideraban que la insinuación del topless era inapropiada y que podría tener un impacto negativo en su carrera y en la percepción del público. Estos críticos, en su mayoría, provenían de sectores más religiosos y conservadores de la sociedad turca. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿De verdad hubo un topless? ¿Cómo se filtraron las fotos? ¿Y por qué todo esto es tan relevante, más allá de la simple curiosidad por la vida de una celebridad? Bueno, para empezar, sí, las fotos existieron. Aunque no se veía, digamos, todo, sí se insinuaba mucho. La imagen, tomada desde una distancia considerable, con una lente de largo alcance que permitía capturar detalles sin ser intrusiva, dejaba poco a la imaginación y fue suficiente para que el mundo se escandalizara y para que la controversia se desatara. La forma en que Demet posaba, la postura de su cuerpo, la luz del sol que acariciaba su piel, todo contribuía a la sugerencia de un topless, aunque la realidad fuera más sutil. Y es que hay que entender el contexto. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, un país con una cultura que en muchos aspectos es bastante conservadora. Aunque Turquía es un país laico, la influencia de las tradiciones y las creencias religiosas es innegable. Por lo tanto, este tipo de imágenes, aunque en Occidente no serían gran cosa, en Turquía siempre generan polémica y debate. La exposición del cuerpo femenino, especialmente en contextos que se consideren
RAN provocativos o sexualizados, puede ser mal vista por ciertos sectores de la sociedad. En Turquía, los actores y actrices son considerados figuras públicas con una gran responsabilidad social. Sus acciones, su vestimenta, sus relaciones y, en general, su estilo de vida, son observados de cerca por el público y por los medios de comunicación. Cualquier desviación de las normas sociales, por mínima que sea, puede generar críticas y controversias. Es por eso que el escándalo del topless en yate fue tan resonante en Turquía, mucho más que en otros países donde la libertad de expresión y la aceptación del cuerpo femenino son mayores. Pero lo más interesante de todo esto es la reacción del público y, sobre todo, la relación que se establece con otro nombre clave en esta historia, Can Yaman. ¿Por qué Can Yaman? Pues porque, para quienes no lo saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la serie Erkenci, que, como les dije, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en otros países, incluyendo muchos países de América Latina, Europa y Asia. La serie, una comedia romántica que narra la historia de amor entre dos jóvenes, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, y muchos fans soñaban con que la relación traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. La serie Erkenci no solo catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, sino que también generó una gran cantidad de fans obsesionados con la pareja protagonista. La intensidad de las escenas románticas, la conexión entre los actores y las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla alimentaron la imaginación de los seguidores. La popularidad de la serie y la pareja protagonista se tradujeron en una gran atención mediática, con entrevistas, portadas de revistas y una constante cobertura de sus vidas personales. Imaginen la situación: Demet, protagonista de un escándalo, y Can, su excompañero de trabajo, con quien se especuló sobre una relación romántica y que era la pareja favorita de miles de fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, teorías conspirativas y análisis de cada detalle. ¿Fue una estrategia de marketing para generar publicidad para un proyecto futuro? ¿Fue una simple casualidad, una mala suerte con los paparazzi? ¿Can tuvo algo que ver, directa o indirectamente? El misterio estaba servido y las conjeturas se multiplicaron. La especulación sobre la relación entre Demet y Can, alimentada por la química evidente entre ellos en la serie, resurgió con fuerza. Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre sus ídolos, comenzaron a analizar cada foto, cada comentario, cada gesto, buscando señales de una posible conexión. La especulación se centró en si Can Yaman había reaccionado a las fotos, si había expresado algún tipo de comentario o si había intentado contactar a Demet. La situación se complicó aún más cuando, en medio de todo este revuelo, empezaron a circular rumores sobre la reacción de Can Yaman. Algunos medios turcos, conocidos por su cobertura de la farándula y del mundo del entretenimiento, informaron que Can, al parecer, no había reaccionado bien a las fotos, lo que alimentó aún más la polémica y los rumores. Las fuentes de información, aunque no siempre verificadas, afirmaban que Can se había mostrado sorprendido y molesto por la situación. ¿Celos? ¿Preocupación? ¿Simplemente sorpresa por la exposición mediática de Demet? Nunca sabremos la verdad absoluta, a menos que uno de los dos decida romper el silencio. Pero la especulación fue constante y los fans se dividieron entre quienes defendían a Can y quienes defendían a Demet. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se debatía la inocencia o culpabilidad de cada uno de los implicados. ¿Pero cómo se filtraron las fotos? Esa es la gran pregunta, la que todos nos hacemos. La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla, y es probable que nunca la sepamos con certeza. En el mundo del espectáculo, es común que se filtren imágenes y vídeos, ya sea por fallas de seguridad, por la acción de paparazzi que buscan una primicia, o incluso, en algunos casos, por filtraciones intencionadas, orquestadas por los propios famosos o por sus equipos de relaciones públicas. En el caso de Demet, no se sabe con certeza cómo se filtraron las fotos. Las posibles explicaciones son diversas: un paparazzi que logró capturar las imágenes a distancia, un descuido en la seguridad del yate, la filtración por parte de alguien cercano a la actriz, o incluso, la posibilidad de una estrategia de marketing para generar atención mediática. Lo que sí sabemos es que las fotos se viralizaron rápidamente, y se convirtieron en el tema de conversación del momento. La velocidad con la que se propagaron las imágenes demuestra el poder de las redes sociales y la voracidad del público por consumir contenido sobre sus celebridades favoritas. La filtración.
Intencionada o no, tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Demet y en su relación con los fans y los medios de comunicación. La furia a la que se refiere el título del vídeo, se refiere precisamente a la reacción de los fans, de los medios y de la sociedad en general. La furia, la indignación, la sorpresa, la defensa, el debate, la especulación, todo eso fue parte del cóctel explosivo que se generó en torno a este escándalo. La furia se manifestó de diversas maneras, en los comentarios en redes sociales, en los artículos de prensa, en las discusiones en los programas de televisión y en las conversaciones en la calle. La furia de los fans, que se sintieron traicionados o decepcionados por la imagen de Demet, por la insinuación del topless o por la supuesta exposición de su intimidad. La furia de los medios de comunicación, que vieron en el escándalo una oportunidad para generar contenido y aumentar su audiencia. La furia de los críticos, que se sintieron ofendidos por la imagen de la actriz y que aprovecharon la ocasión para cuestionar su imagen pública y su comportamiento. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña el escándalo del topless en yate de Demet Özdemir? En primer lugar, que la fama tiene un precio. La vida de los famosos está constantemente expuesta al escrutinio público, y cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier imagen puede ser interpretado, juzgado y criticado. La fama, aunque puede traer consigo el éxito, el reconocimiento y la riqueza, también conlleva una serie de responsabilidades y de riesgos. La privacidad en el mundo del espectáculo es un bien escaso y difícil de proteger. En segundo lugar, que las redes sociales amplifican todo, lo bueno y lo malo. Un simple gesto, una imagen, un comentario, pueden desatar una ola de reacciones y comentarios que pueden ser difíciles de controlar. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, han transformado la forma en que consumimos información y en que nos relacionamos con los demás. La información en el mundo digital viaja a la velocidad de la luz, y cualquier contenido, por controversial que sea, puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos. Y por último, que la privacidad es un bien muy preciado, y que en el mundo actual, es cada vez más difícil de proteger. La tecnología, con sus cámaras y sus dispositivos de grabación, ha invadido nuestra vida cotidiana, y la privacidad se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. Los famosos, al ser figuras públicas, son especialmente vulnerables a la invasión de su privacidad, y deben tomar medidas para protegerse de los paparazzi y de las filtraciones de información. El escándalo del topless en yate de Demet Özdemir, con todas sus implicaciones y la conexión con Can Yaman, nos da mucho sobre lo que reflexionar. Nos habla de la fama, de la privacidad, de la cultura, de las redes sociales y de cómo todo esto se entrelaza en la vida de las celebridades. Nos muestra la complejidad del mundo del espectáculo, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus tragedias. Nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso, con sus miedos, sus inseguridades y sus deseos de ser aceptadas. Nos enseña que el juicio público puede ser implacable y que la presión mediática puede ser abrumadora. Nos recuerda que la fama no lo es todo, y que la verdadera felicidad se encuentra en otros valores, como la amistad, el amor y la familia. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, el escándalo del topless en yate sirvió para reforzar la atención mediática en sus carreras y en sus vidas personales. La polémica, aunque negativa en algunos aspectos, generó un debate público sobre la libertad de expresión, la privacidad y la moralidad en la sociedad turca. La imagen de Demet, a pesar de la controversia, no se vio afectada en su totalidad, ya que contó con el apoyo de sus fans y de algunos medios de comunicación. Para Can Yaman, el escándalo sirvió para mantener su nombre en la conversación y para alimentar las especulaciones sobre su posible relación con Demet. La reacción del actor, aunque desconocida en su totalidad, fue objeto de análisis y de debate, lo que contribuyó a mantener su imagen pública y su popularidad. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme y del espectáculo. ¿Qué les pareció todo este asunto? ¿Qué opinan sobre el topless de Demet? ¿Creen que Can Yaman tuvo algo que ver? ¿Consideran que la reacción de los medios y de los fans fue justa? ¿Qué lecciones podemos aprender de este escándalo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La conversación no ha terminado, y me interesa saber sus perspectivas. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es fundamental para que mi trabajo llegue a más personas y para que podamos seguir discutiendo estos temas.
Compartan sus opiniones, debatan y mantengan el respeto por las diferentes perspectivas. La próxima semana, tendremos un nuevo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida de los famosos siempre da sorpresas.